Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachas, muchachos. Vamos a iniciar con nuestra materia del día de hoy, lo que es la materia de desarrollo humano. Bueno, como ya lo he mencionado en algún momento en la materia de aprendizaje autogestivo, en la materia de desarrollo humano, se va a encontrar muy enlazada precisamente con lo que es la materia de aprendizaje autogestivo. ¿Por qué? Porque parece ser que lo que se aprende en aprendizaje autogestivo, vaya la redundancia, nos va a llevar o nos va a desembocar directamente lo que es en el desarrollo propiamente de la persona. ¿Qué significa desarrollo? Desenvolver precisamente esas capacidades que el ser humano tiene y que lo pueden hacer precisamente una mejor persona, tanto en el área intelectual, en el área social y demás, en las distintas áreas que componen al ser humano. Que ya en algún momento estaremos viendo más adelante cuáles son esas áreas en particular, ¿va? Ok, esta materia regularmente yo siempre la inicio con una pregunta fundamental. ¿Qué es el desarrollo humano? Y de una manera mucho más específica, ¿qué es el ser humano? Que se entiende precisamente por ser humano, porque principalmente cuando hablamos de un ser humano, tenemos que comprender qué específicamente es esto que es de lo que hablamos, para después ver qué implica el desarrollarlo. Yo siempre en este caso me gusta partir de lo que es Aristóteles, un filósofo griego, y Platón también en su momento. Tanto Platón y Aristóteles, van a tener dos definiciones, o más bien dos ideas muy básicas sobre el ser humano. El ser humano, en el caso de Aristóteles, sí sería una persona, un ser racional, un ser con la capacidad de tomar conciencia de sí mismo a partir del desarrollo de su capacidad racional. ¿Qué es la capacidad racional? Pues no es otra cosa más que la capacidad de comprender las cosas que hay dentro del mundo en el que se mueve, pero también dentro de lo que es dentro de su propia persona. Vaya la situación, ¿va? Es decir, me repito y trato de aclarar esta parte. Básicamente, un ser humano en última instancia sería un ser racional que, por el simple hecho de ser racional, precisamente tiene la capacidad de darse cuenta, de tomar conciencia del lugar que tiene en el mundo, comprenderse a sí mismo, comprender lo que implica ser ese ser humano que se encuentra ahí, pero que a su vez se encuentra inmerso dentro de un mundo en el cual, del cual también es responsable hasta cierto punto. Y aquí me estaría metiendo quizá un poquito también con la parte, a lo mejor, de la filosofía existencialista en la actualidad. Pero bueno, no me voy a meter tanto en rollo, lo vamos a dejar así, ¿no? Un ser humano en última instancia, entonces, es un ser que tiene su capacidad, tiene la posibilidad de desarrollarse en su capacidad racional, es decir, de comprender muchísimas cosas y explicarse esas cosas a partir precisamente del uso de la reflexión, es decir, el área intelectual. Pero también es un ser que se encuentra inmerso en un mundo, en una sociedad que también le va a estar exigiendo compromiso, ¿va? Entonces, lo vamos a manejar así. Ahora, ¿qué significa precisamente ya propiamente entonces desarrollo humano a partir de aquí? Significaría precisamente que todo el aprendizaje que se vaya obteniendo en última instancia tiene como meta fundamental que la persona, que todos nosotros logremos ser precisamente un ser que se dirija por su capacidad racional, que le permita comprender el lugar que tiene en el mundo y cuál es el deber que tiene ese ser humano con respecto a la sociedad, pero también consigo mismo. Y ahí, ya estaríamos a lo mejor metiéndonos un poquito en la parte también de aprendizaje autogestivo. El reconocer sus capacidades, desarrollarlas, aprender para desarrollarlas, pero que a su vez esas mismas capacidades le permitan desarrollarse a él o a ella, pero a la sociedad también. ¿Sí? Entonces, va por ahí la situación cuando hablamos entonces de desarrollo humano como tal, ¿va? Ok. Vamos ahora sí continuando propiamente con la materia. De la misma manera que yo mencioné en aprendizaje autogestivo, en esta materia también va a ser fundamental la explicación que yo voy agregando a las diapositivas. En el caso de esta en particular, solo voy a trabajar con esta que tenemos aquí y otra que viene ahorita más adelante, ¿va? Entonces,
Es muy poca información la que explico ahí. ¿Por qué? Porque pues básicamente sería solo el material de apoyo para la explicación del tema. Pero pues mi explicación que yo estoy dando aquí pues es la complementación. Entonces es fundamental que tú le vayas o ustedes le vayan poniendo pause, le vayan poniendo play para ir tomando las notas necesarias al apunte, ¿va? Esto también va a tomar en cuenta para la calificación de su trabajo, ¿va? Entonces es importante que lo hagamos, ¿va? Esperemos que no solo lo hagamos por la cuestión de la calificación, sino porque realmente pues, se vaya generando un interés en este tema, ¿va? Continuamos. Ok. Definición de desarrollo humano. Entonces, el desarrollo humano, es un proceso de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista de la libertad. Vamos primero por partes, ¿no? Dice, es un proceso de descubrimiento. Ya lo habíamos mencionado y que se había también trabajado en aprendizaje autogestivo. Implica precisamente el de autodescubrirse, cuáles son mis capacidades, mis intereses y demás, pero también descubrir mi lugar dentro de la sociedad en la que me encuentro. Es decir, y cuál es esa responsabilidad que yo tengo como ser humano dentro de esa sociedad, pero también conmigo mismo. Es decir, hay una conexión entre lo que yo voy a hacer de mi existencia, de mi vida y con mis capacidades, con lo que yo pueda hacer en el mundo, ¿va? De crecimiento. Crecimiento, ¿por qué? Bueno, porque significa precisamente que la persona, conforme se va desarrollando, pues crece su potencial tanto en el área intelectual, en el área humana y demás. Ahora, esto va a estar enlazado precisamente con la parte de humanización. Se dice que el desarrollo humano implica precisamente desarrollarse y volverse mucho más humano, dirían algunos filósofos. ¿Qué significa? Repito, reconocer precisamente cuáles son las capacidades o características particulares de un ser humano. En este caso, dos fundamentales, la parte racional, pero también la parte social. Reconocer que somos seres vivos que se encuentran inmersos junto a otros, de los cuales también, o con los cuales también tengo un compromiso. Entonces, ahí está parte de lo que es humanizarse, es decir, volverse más consciente de esa parte, de lo que implica ser un ser humano responsable. ¿Va? Entonces, en tanto que no haya otras definiciones que sean del ser humano o que la sociedad nos dé como del ser humano, bueno, en tanto no haya más, pues bueno, lo vamos a trabajar ahorita con estas, que son las que todavía tenemos a la mano. Si en algún momento pues la ciencia, la psicología o alguna otra de las ciencias nos ayuda a comprender un poco más qué otras características propias le corresponden al ser humano como tal, entonces a lo mejor ya se podría ampliar esa definición. Hasta ahorita lo dejamos aquí, ¿va? Conquista de la libertad, ok, ¿qué significa? Bueno, muy sencillo, que los seres humanos reconozcamos que por el hecho de ser racionales, bueno, también somos libres, pero reconocer también el otro lado de la moneda, nuestra responsabilidad. Ser libre implica ser responsable de mis actos, y más porque vivo junto a otros. Entonces por ahí va la situación. Representa el esfuerzo de los hombres y las mujeres por conquistarse a sí mismos a través de la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad. Básicamente implica el desarrollo hacia un ser responsable contigo mismo, pero también con los demás. Es decir, encontrar un punto de enlace en donde lo que a ti te interesa, lo que a ti te va a desarrollar como persona y a ti te gusta, ¿cómo es que eso va a ayudar a la sociedad? Si tú vas a ser un pintor, un ingeniero, un doctor, un maestro y demás, bueno, ¿cómo es que el desarrollo de tus capacidades de aprendizaje y demás, que ya vimos en aprendizaje autogestivo, cómo es que esos también van a ayudar a la sociedad, pero también a ti mismo? ¿Sí? Entonces, estoy seguro, por ejemplo, que en este momento, a lo mejor con lo que ustedes ya han aprendido hasta ahorita, ya sea en escuela, ya sea en cursos, ya sea con sus familias y demás, eso ya de alguna manera ha ido cambiando la perspectiva, es decir, la forma de ver el mundo que tú tenías antes. Entonces eso ya te ha ido desarrollando, ha ido haciendo que crezcas, ¿va? Entonces esto va a ser importante de alguna manera, de retomarlo en esta parte. A través de la iluminación de la inteligencia, bueno, precisamente es a través de la iluminación de lo que es la capacidad racional, que ya habíamos mencionado. Y el fortalecimiento de la voluntad, es decir, reconocer qué es lo que quiero, cómo lo quiero y para qué lo quiero, pero también cómo ayuda a la sociedad lo que yo quiero. Expresa un perfil del ser humano
que representa convicciones y creencias funcionales a un ideal de sociedad y que integra la conducta colectiva, el comportamiento humano social y de valores deseables. Es decir, desarrollarse como ser humano, bueno, va a involucrar muchísimas áreas que en algún momento más adelante estaríamos revisando. Pero bueno, aquí ya de alguna manera se van dibujando. Es decir, cuando habla de un perfil de ser humano, implica precisamente cuáles son esas capacidades que todo ser humano tiene, que por ahí va a estar enlazado un poquito con lo que habíamos mencionado de capacidades genéricas, pero que obviamente no deje de lado, como ya habíamos mencionado, el desarrollo de mi propia persona. ¿Por qué? Porque precisamente a final de cuentas, el ser humano en última instancia está aquí para, pues bueno, también para ser feliz. Pero esa felicidad tiene que ser compartida con los otros, ¿correcto? Entonces va por ahí. Convicciones y creencias. Convicciones pues no es otra cosa más que creer en algo de una manera tan firme que lo defiendas muy arraigadamente. Es decir, por ejemplo, una convicción que yo tengo es que con la educación podemos lograr mejorar a nuestro país. Y tanto es así mi convicción, mi creencia tan fuerte, que precisamente busco desarrollar programas y estrategias que permitan precisamente ese avance en el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, esto del tener convicciones, bueno, va a ser importantísimo. Pero para ello, pues bueno, obviamente va a tener que haber también un descubrimiento. ¿Cuáles son las convicciones que tú tienes y por las cuales estarías dispuesto a luchar hasta el final? Es decir, ahora sí que defender a capa y espada, ¿va? Entonces, esto va a ser fundamental. Pero también las convicciones, gracias a la inteligencia, precisamente que la iluminación de la inteligencia, perdón, que nos dice aquí, bueno, nos va a permitir que cuando yo tengo una convicción, sepa específicamente por qué la defiendo y para qué la defiendo. En mi caso, si a mí me preguntan, pues yo defiendo la convicción de que la educación va a mejorar a nuestro país, porque precisamente ya lo he visto en algunas otras ocasiones. Y entonces tengo las evidencias suficientes para decir, así lo voy a hacer y así lo voy a estar trabajando. Si en algún momento determinado, bajo mi estudio, mi preparación, porque sigo preparándome, si descubro que a lo mejor hay otra forma, hay otro medio por el cual lo puedo llegar a hacer, lo puedo adaptar también, ¿va? Entonces, el ser humano, esto es un punto también muy importante. El ser humano no es un ser humano acabado, no es un ser acabado. Es decir, puede llegar a su vejez y aún así puede seguir aprendiendo y puede seguir desarrollándose. Entonces, el ser humano nunca va a dejar de desarrollarse, ¿va? Bueno, entonces por ahí va ese punto. Un desarrollo humano integral. ¿Qué significa integral? Aquí me voy a detener un poquito antes de terminar la frase, ¿no? Significa precisamente que un ser humano cuando se desarrolla, ya sea de manera intelectual, pensamos por ejemplo en la escuela, implica que no solo va a obtener más conocimiento, no solo se va a hacer más inteligente, sino que el ser humano también lo va a hacer, se va a hacer una mejor persona, se va a humanizar más. Pero también le va a ayudar a lo mejor a desarrollarse en el área de la familia, a lo mejor en el área social, a lo mejor en el área laboral, a lo mejor en el área económica. Es decir, el ser humano tiene distintas áreas en las cuales se puede ir desarrollando. Y el desarrollo de todas ellas, incluida la emocional, implica precisamente un desarrollo integral, es decir, un desarrollo completo de ese ser humano, ¿sí? Cada una de las clases que nosotros, por ejemplo, hemos llevado o que han llevado ustedes dentro de la escuela, bueno, les ha permitido precisamente desarrollar no solo su área intelectual, sino también el área a lo mejor de trabajo con sus compañeros, con sus compañeras, conocidos, con sus maestros, con sus familias y demás, ¿va? Entonces, eso es a lo que se refiere con desarrollo humano integral. Dice, finalmente, debe de cubrir todas las posibilidades de crecimiento, las que acabo de mencionar. Se han identificado 6 dimensiones claves para que, a través de su desarrollo y sano equilibrio, cada persona logre una vida más plena, completa y feliz. Aquí lo voy a dejar en esa parte. Nuestro siguiente tema va a ser precisamente lo que son las áreas específicas. Por eso dejo esos 2 puntitos. Dice, estas dimensiones son, y bueno, lo vamos a seguir más adelante. Hasta aquí, bueno, esta es nuestra introducción referente a lo que implica precisamente el desarrollo humano. Y como ya lo habíamos mencionado, el aprendizaje, el saber cómo aprendo, qué me interesa, cuáles son mis temas, articulación de conocimientos y demás que ya se han venido, que se mencionó precisamente en aprendizaje autogestivo, pues serán fundamentales
para la parte de lo que es el desarrollo humano. Entonces, desde aquí mismo, desde el conectar aprendizaje autogestivo con desarrollo humano, ya estamos haciendo precisamente eso de lo que hablábamos. Articulación de conocimientos, de saberes, de aprendizajes. ¿Para qué? Para lograr precisamente un desarrollo humano. ¿Va? Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar por ahorita, por ahora, y continuaremos en nuestra siguiente clase o en el siguiente tema. ¿Va? Cualquier duda, recuerden que pueden hacerlo llegar al WhatsApp, estoy a sus órdenes, y bueno, aquí la dejamos.